¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es el interés compuesto. No sé si ustedes lo conocen bien o lo han utilizado, pero bueno, aquí vamos a analizarlo con detalle. Y bueno, pues platíquenos, coméntenos desde dónde nos están viendo, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Este, también, cualquier comentario, cualquier cuestión, bueno, aquí estamos. Y si no olviden suscribirse al canal, también al canal de YouTube que es Oasis Asesoría Financiera. Y estamos muy contentos porque ya acabamos de pasar los 1000 suscriptores, ¿no? Y bueno, pues ya hay muchos videos que se están viendo muy bien. Allá hay muchos temas que estamos tratando muy interesantes. Ya tenemos más de 100 videos allá publicados con más cortitos. La mayoría son como de 5, 6, 7 minutos, ¿no? Y entonces pueden, pueden verlos fácilmente en cualquier momento. Entonces, bueno, entrando un poco en el tema, hoy vamos a hablar del interés compuesto. Entonces, bueno, se supone que, no estoy seguro si sea cierto, pero se supone que Einstein decía que era, pues la octava maravilla del mundo, que era la fuerza más poderosa en el universo. Entonces, bueno, no estamos seguros si realmente lo dijo él. Hay muchas, hay muchas frases que luego se le atribuyen a Einstein y bueno, pero bueno, independientemente de si la dijo o no, bueno, pues un poco de razón la frase porque bueno, sí está, sí es un efecto muy interesante que hace cuando pues nosotros estamos invirtiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es el interés compuesto? Bueno, partamos de la idea de que nosotros cuando invertimos, pues estamos buscando que nos paguen una tasa de interés. Esa tasa de interés a veces es fija, ¿no? A veces es un instrumento de renta fija, como pueden ser, por ejemplo, CETES, ¿no? ¿No? O algunos instrumentos bancarios, y a veces es variable. Esa renta variable no quiere decir que vayamos a perder dinero ni nada, lo único que dice es que habrá veces que nos paguen un poquito más, habrá veces que nos paguen un poquito menos, pero más o menos dentro de cierto rango, ¿no? Entonces, habrá a lo mejor temporadas donde a lo mejor sí se puede ver que parece negativo, pero bueno, eso no quiere decir que estemos perdiendo dinero hasta que vendemos el activo, ¿no? Entonces, lo recomendable cuando hay una disminución en la evaluación de las inversiones que tenemos, pues lo recomendable es esperar y eventualmente pues siempre se recupera el valor, ¿no? Entonces siempre regresan. Si nosotros vemos en la historia, en la bolsa de valores y en otros instrumentos a lo largo del tiempo, pues aunque ha habido años buenos y años malos, pues siempre acaba recuperándose porque, bueno, al final, atrás de todo eso, siempre hay empresas que pues están trabajando, que siguen, están las empresas, están las fábricas, están las tiendas y entonces, pues esas empresas siguen creciendo, esas empresas pues las dirigen personas que pues se supone que saben lo que están haciendo y entonces esas empresas van creciendo, van vendiendo cada vez más y entonces por eso es que las acciones, las inversiones cada vez valen más, aunque por efectos de oferta y demanda en determinado momento puede llegar a valer un poco más o un poco menos, ¿no? Entonces, las semanas pasadas, si recuerdan, estuvimos analizando más a detalle todo el tema de bolsa de valores, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos más bien a analizar un poco el tema de, pues, la tasa de interés, ¿no? Y el interés, hay dos tipos de interés, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple es cuando nosotros ponemos nuestra inversión pues a trabajar y nos genera una tasa de interés. Generalmente se expresa de forma anual, puede ser un 5%, un 10%, un 15% anual, ¿no? Y si nosotros al final del periodo retiramos los intereses y dejamos el capital, bueno, ese capital se sigue invirtiendo, pero esa tasa de interés se vuelve simple, es una tasa de interés simple. Nosotros invertimos 1000 pesos a una tasa del 10% anual. Al final del periodo, al final del año, nosotros recibimos 1100 pesos.
nosotros podemos volver a reinvertir los 1000 y retirar los 100 y usarlos para, ¿no? Y esos 1000 siguen pues generando cada vez 100 pesos, ¿no? Pero si nosotros queremos que eso se vuelva interés compuesto, entonces lo que podemos hacer es al momento del vencimiento no retirar los intereses. Simplemente nosotros poner los 1000 pesos, al cabo de un año tenemos 1100 pesos y reinvertir esos 1100, ¿no? Entonces al cabo del segundo año pues ya no nos dan solo 100 pesos, sino nos dan 110. Y ese efecto se va acumulando año con año y entonces resulta que al final de varios años, después de varios años, pues es muy importante. Al parecer, al principio, los primeros años, a lo mejor casi no lo notamos, a lo mejor no parece mucho, a lo mejor solo se ven unos pesitos más, pero empieza a ser una pequeña bola de nieve y entonces cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande y llega un momento donde el efecto del interés compuesto sí es muy grande. Ahorita vamos a ver un ejemplo con números, ¿no? Entonces, coméntenos desde dónde nos están viendo y si tienen alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa que tenga que ver con las tasas de interés. Bueno, pues con mucho gusto se las respondemos. Entonces, bueno, volviendo al tema de tasas de interés, bueno, esta tasa de interés casi siempre es expresada de forma anual, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que estar invertidos a un año. Hay muchos instrumentos que su liquidez en algunos casos es diaria, en algunos casos es 24 horas, 72 horas, en algunos casos es semanal o mensual. Y entonces eso quiere decir que nosotros podemos estar reinvirtiendo pues cada vez, ¿no? Mientras más cortos puedan ser esos periodos, pues mejor, porque querrá decir que se van reinvirtiendo los intereses un poquito más rápidamente, ¿no? Entonces, así es un poco cómo funciona el asunto. Si nosotros lo vemos en una gráfica, por ejemplo, a ver si se ve el pizarroncito, nosotros cuando medimos la tasa de interés, nosotros vamos a tener una gráfica de este tipo, donde nosotros vamos a tener por un lado dinero y por otro lado tiempo. Y entonces, cuando nosotros tenemos una tasa de interés simple, pues esta línea se ve así, se ve como una línea recta. Entonces, conforme pasa el tiempo, nosotros vamos teniendo pues más dinero, pero de una forma lineal, ¿no? Entonces, aquí nosotros invertimos tal vez 1000 pesos, ¿no? Y aquí a lo mejor ya tenemos, nosotros seguimos invirtiendo cada periodo, pero los intereses no los estamos reinvirtiendo. Aquí ya tenemos a lo mejor 2000, ¿no? A lo mejor 3000, así nosotros cada mes vamos invirtiendo y bueno, llega un momento donde llegamos a una cantidad interesante. Pero ¿qué pasa si nosotros reinvertimos los intereses? Entonces nosotros vamos a ver que nuestra gráfica se va a comportar algo así, va a ser una curva hacia arriba de forma exponencial, ¿no? Donde este pedacito va a ser nuestro interés compuesto. Y entonces vamos a llegar a una cuestión así, ¿no? Entonces, en los mismos años, a lo mejor aquí estamos hablando de 20 años, ¿no? Bueno, pues vamos a llegar a un punto mucho más alto. En vez de tener a lo mejor 200,000, ¿no? Pues a lo mejor tenemos 400,000, ¿no? Entonces, así de fuerte es el efecto, ¿no? Y va creciendo muchísimo. Entonces, pues lo interesante es que ustedes puedan utilizar el interés compuesto, que puedan aprovecharlo para que sus inversiones pues realmente crezcan, realmente a lo largo del tiempo vayamos teniendo una inversión pues cada vez más grande. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros invertimos 1000 pesos al mes? 1000 pesos al mes, solo 1000 pesos al mes. Al parecer no es mucho, ¿no? 1000 pesos al mes probablemente está fácil de conseguir. Lo vamos invirtiendo y lo invertimos en un instrumento de largo plazo. Pueden ser acciones de empresas, pueden ser un ETF, que son fondos que invierten en acciones, pueden ser algún tipo de préstamos, ¿no? Hay plataformas que se llaman
que son préstamos de persona a persona, donde, bueno, no es que nosotros tengamos que conseguir al cliente, la plataforma se encarga de conseguir a las personas que piden préstamos y hace su análisis y demás, y nosotros simplemente pues vamos invirtiendo, pero podemos hacer micropréstamos desde 250 pesos en algunos casos, lo cual hace que el riesgo pues sea muy, muy pequeño, ¿no? Y bueno, así hay otro tipo de instrumentos donde nosotros podemos invertir. Tal vez nosotros podemos tener una tasa de un 10%, de un 15%, de un 20% anual, ¿no? Bueno, mucho más de eso será difícil, ¿no? Si ustedes les ofrecen una inversión que a lo mejor les estén ofreciendo un 50% anual, un 100% anual, pues es conveniente desconfiar un poco porque, bueno, difícilmente una empresa normal paga esos rendimientos. Habrá una que otra, ¿no? Que a lo mejor estén en algún boom tecnológico de algún tipo que estén creciendo muchísimo, pero será bastante raro que realmente nosotros podamos atinarle exactamente a esa empresa. Entonces, la mayoría de las empresas pues van a estar creciendo un 20, un 30% anual y entonces, bueno, eso es lo que nosotros probablemente vamos a estar creciendo, ¿no? Entonces, habrá unas que serán las que ya son muy grandes, no sé si ya nos vamos a un Coca-Cola, a un IBM, una cuestión así, bueno, será difícil que crezcan a esas tasas, ya son muy grandes, entonces para ellos crecer a lo mejor un 5, un 10, un 15% año con año, pues ya es muy bueno, ¿no? Entonces es lo que vamos a estar creciendo. Yo les recomiendo que más bien utilicen lo que son ETFs, que como les decía son fondos que invierten en acciones y al invertir en muchas acciones, pues lo que hacen es minimizar el riesgo y pues aprovechar un poquito mejor cuando hay oportunidades, ¿no? Entonces hay fondos y hay ETFs muy interesantes, indizados también a los índices de diferentes bolsas, donde podemos nosotros estar reinvirtiendo continuamente. Entonces, generalmente esos fondos van a utilizar el interés compuesto. Entonces, lo importante es pues tratar de esos 1,000 pesos mensuales que nosotros vamos a invertir, pues tratar de no retirarlo nunca, que sea un dinero que nosotros vamos a ahorrar para nuestro retiro, para cuando ya no queramos trabajar dentro de 20 o 30 años, etcétera. Y mientras más jóvenes empecemos, si ustedes pueden empezar a hacer esto a los 20, 25, 30 años, bueno, pues van a tener un horizonte muy interesante y van a ver que al final de su vida laboral, pues va a haber una cantidad muy, muy grande. ¿Qué pasa? Regresando a nuestro ejemplo, ¿qué pasa si nosotros invertimos 1,000 pesos al mes a una tasa del 10% anual? Que es una tasa, pues, normal, buena, ¿no? Es bastante buena, pero ahí se puede conseguir inclusive algunas un poquito mejores. Si nosotros hacemos eso en el mes y nosotros lo reinvertimos mes con mes, en el mes 360, es decir, 30 años después, nosotros vamos a tener la cantidad de 2,280,000 pesos. Redondeando, poquitos pesitos menos. Entonces, son 2,280,000 pesos lo que nosotros tenemos 30 años después, invirtiendo 1,000 pesos al mes al 10%. Si se dan cuenta, nosotros invertimos pues una cantidad mucho menos. Nosotros invertimos 360 por 1,000. Nosotros invertimos, nuestra inversión fue de 360,000 pesos. Eso fue nuestro ahorro. Y por el interés compuesto se convirtieron en 2,280,000. O sea, son como 8 veces más o 10 veces más o menos, ¿no? Entonces, como 8 veces más, ¿no? Fue un 800%, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta una cuestión muy interesante el utilizar el interés compuesto, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros invirtiéramos la misma cantidad, 1,000 pesos, pero ahora lo hiciéramos igual a 30 años, pero consiguiéramos una tasa, por decir algo, del 12%, ¿no? Lo tuviéramos en una tasa de 12%, si lo invertimos en la bolsa a 30 años, pues generalmente seguramente nos pagaría mucho más. Si nosotros lo invertimos al 12%, estamos hablando que
se vuelve 3 millones y medio. Pesitos más 30,000, ¿no? Más o menos. Por los mismos 360,000 al 12% anual durante 30 años, se convirtió en 3 millones y medio, lo cual, bueno, ya alcanza, ¿no? Ya es algo interesante, ¿no? Ahora nosotros podemos ir aumentando estos 1,000 pesos. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de invertir 1,000 pesos al mes, invirtiéramos, supongamos igual al 10%, invirtiéramos 2,000 pesos, ¿no? Tal vez no esté tan fuerte, ¿no? Probablemente lo podamos lograr, ¿no? Que nosotros invertamos 2,000 pesos al mes durante 30 años a esta tasa del 10% anual. Que, pues como les digo, no es una tasa tan complicada, se puede conseguir en el mercado, hay muchas opciones para obtener esa tasa o inclusive un poquito mejor. Si nosotros invertimos esa cantidad de 2,000 pesos, vamos a suponer que invertimos 2,000 pesos. El primer mes tenemos al 10%. Estamos hablando que el primer mes tenemos 2,017, al segundo mes 4,050, así nos vamos, ¿no? Al final de la corrida tenemos 4,550,000, 4,550,000, más o menos. Entonces, bueno, pues es una cantidad muy interesante. Si ustedes están, como les digo, si ustedes están relativamente jóvenes, tienen 25 o 30 años, bueno, pues a los 60 años, pues estarían contando con esta cantidad, que bueno, pues ya alcanza bastante bien, pues para vivir un retiro muy agradable, bastante bueno, ¿no? Entonces, si quisiéramos un poquito más, pues solo hay que variarle un poquito, ¿no? A lo mejor están ustedes en posibilidades de invertir a lo mejor 5,000 pesos al mes, ¿no? ¿No? Es una cantidad ya más fuertecita, pero tampoco es algo imposible, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, si fueran 5,000 pesos al mes, lo que estamos invirtiendo, estaríamos invirtiendo 60,000 al año por 30, estaríamos invirtiendo 1,800,000. Y con nuestra corridita, ¿no? Esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer este cálculo? Es una corrida muy sencilla en Excel, una tablita con un par de fórmulas, ¿no? Y lo único que hace es toma el saldo final de un periodo y lo pone como saldo inicial del periodo siguiente y le aplica la tasa de interés. Entonces, si nosotros invirtiéramos 5,000 pesos al mes con el interés compuesto del 10% a 30 años, estaríamos hablando de 11,400,000 pesos, ¿no? Más o menos, pesitos más, pesitos menos, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, es una cantidad muy interesante, ¿no? Con 5,000 pesos al mes. Además, pues estos 5,000 puede ser que empecemos con 1,000 y después de algunos años que vamos trabajando le podemos aumentar a 2,000, a 3,000, en determinado momento a 5,000 y a lo mejor ya hacia el final, pues a lo mejor podemos ahorrar 10, 20,000 pesos, ¿no? Mensuales cuando estemos en lo más alto de nuestra vida laboral. Pero lo más importante, porque son las generando que asuste y reinvierte. Pues es que podemos alcanzar estas cantidades con 5,000. Nosotros con 5,000 pesos al mes, como les decía, estaríamos invirtiendo 1,800,000. Aquí nuestra inversión estaría siendo de más o menos 60,000 pesos al año por 30 años. Estaríamos hablando de que nosotros invertimos 1,800,000.
y pues al final nos va a dar esto. Esto lo podemos también además invertirlo en, pueden ser varios instrumentos diferentes. Hay otro tipo son los seguros. Podemos nosotros utilizar un seguro para el retiro, lo que le llamamos plan personal de retiro, PPR, y tiene algunas ventajas. También paga buenos intereses, da un retorno interesante y además pues estamos protegidos o está protegida nuestra familia por un seguro de vida, pues por esta cantidad desde el inicio, ¿no? Entonces nosotros podemos contratarlo por a lo mejor 6, 8 millones de pesos y si lo hacemos con un horizonte largo, ¿no? Entonces nosotros podemos estar, pues estamos cubiertos con esa cantidad desde el día 1 y al final del periodo, si todo está bien, si no tuvimos ningún percance, si sobrevivimos y demás, bueno, pues nos van a entregar esa cantidad a nosotros, ¿no? Y además el PPR tiene unas ventajas fiscales donde nosotros podemos deducir, es decir, estos 5,000 pesos que nosotros vamos pagando lo podemos deducir de nuestros gastos, ¿no? Y en algunos casos se deducen los impuestos y en algunos otros casos se difieren los impuestos, ¿no? Entonces, depende un poco el artículo. Hay 3 artículos a los cuales nosotros nos podemos incorporar dependiendo de nuestras necesidades, si somos persona física, persona moral, si somos nuestra edad, etcétera. Entonces, podemos nosotros tener o aprovechar distintos artículos de la ley para que sea diferible o deducible de impuestos. Entonces, en ese sentido, pues son herramientas muy interesantes los seguros. Lo ideal sería tener varias opciones, tener diversificado en 2 o 3, tal vez un fondo de inversión, tal vez un seguro y tal vez algo en bolsa, ¿no? ¿No? Entonces, para que en la composición, eso se llama portafolio, para que en la composición de nuestro portafolio de inversión, pues más o menos estuviéramos obteniendo una rentabilidad parecida a esa. Si podemos mejorarlo un poquito más, bueno, pues lógicamente las cantidades se vuelven sustancialmente mayores, ¿no? Por decir algo, si nosotros invirtiéramos si nosotros consiguiéramos una tasa que fuera, en vez del 10%, que fuera del 12%, bueno, entonces esta cantidad de acá abajo se vuelve de 17,650,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tratar nosotros también de obtener una tasa, estamos hablando de 17,650,000, más o menos, ¿no? Pesitos más, pesitos menos, ¿no? Entonces, pues ya es una cantidad muy interesante con 5 pesos al mes si nosotros logramos obtener una tasa un poquito mejor, ¿no? Aún así, si obtenemos la de 10%, que eran 11 millones de fracción, bueno, pues tampoco está nada mal. Inclusive ya una tasa desde un 8%, si queremos ser mucho más conservadores, ¿no? Entonces, pues tampoco es una mala opción, ¿no? Entonces, pero bueno, la idea es que podamos diversificar y en esa composición nosotros tener varias opciones, tener nuestra inversión dividida en 2, 3, 4 máximo inversiones diferentes, donde nosotros podamos estar utilizando este interés compuesto. Entonces, platíquenos desde dónde nos están viendo y si tienen alguna pregunta, alguna duda con este tema del interés compuesto, ¿no? Y entonces, y ahorita pues vamos a explicar un poquito más cómo aprovecharlo, cómo utilizarlo, ¿no? A veces pues escuchamos el término, no sabemos bien de qué se trata y no sabemos realmente si tenemos que hacer algo para utilizar este interés compuesto. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Mucho gusto, nuestro amigo Omar Cortés, también un gran coach y psicólogo. Y bienvenido al programa. Si tienes alguna pregunta, pues con mucho gusto, adelante. Entonces, bueno, estamos hablando el día de hoy del interés compuesto, cómo funciona
Ya vimos un poquito un ejemplo numérico de si nosotros invertimos 5,000 pesos al mes a una tasa del 12% y utilizamos el interés compuesto, pues se nos convierte en 17,650,000 pesos al cabo de 30 años, ¿no? Si lo estamos iniciando jóvenes, Vero Hernández, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Mucho gusto, bienvenida. ¿Desde dónde nos ves? ¿Qué tal, Boti Hernández? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos ves? ¿Desde dónde? ¿Por dónde te encuentras, Boti? Entonces, bueno, entonces así funciona un poquito la cosa. Aquí lo hicimos a 30 años, puede ser a 20, a 25, si ya no estamos tan jóvenes y lo queremos aprovechar antes. De todas maneras funciona muy bien. Mientras más tiempo, pues mejor. Inclusive hay productos, si ustedes tienen hijos pequeños, pueden ustedes comprar algún producto con alguna aseguradora donde ustedes están haciendo esta inversión y a lo mejor puede ser una inversión inclusive a 40, 50, 60 años. Ustedes pueden comprar el retiro de sus hijos, a lo mejor con 1,000 pesos al mes, ustedes pueden a lo mejor empezar a invertir. Si sus pequeños tienen 2, 3, 5 años, les pueden comprar este tipo de inversión y con eso pues garantizan un poco su herencia y a lo mejor cuando estos chicos tengan 40, 50 años desde Guanajuato, pues muy bien, pero, y desde, ay, ya no leí la, Iztlahuaca, pues muy bien, me imagino que es, eh, no sé si es Estado de México, ¿dónde es Boti? Pero bueno, un saludo para allá, muchas gracias por vernos. Y bueno, entonces nosotros podemos, si tenemos hijos pequeños, pues empezar con esta inversión para ellos, a lo mejor desde 1,000 pesos al mes, se lo vamos poniendo en este instrumento que puede ser un fondo de inversión, puede ser un seguro, ¿no? Y les va a ir dando esos rendimientos y pues, cuando sus pequeños tengan 40, 50 años, pues va a haber una cantidad muy, muy grande, muy interesante y con eso les van a poder casi, casi ya garantizar su herencia. Si ustedes les pueden dar cuando sus pequeños tengan 35, 40, 50 años, que a lo mejor reciban 10, 15 millones de pesos, bueno, pues puede ser algo muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a poder aprovechar este interés compuesto? Pues la mayoría de las inversiones no requiere que hagamos nada, lo único que requieren es que no saquemos los intereses, ¿no? Simplemente que nosotros estemos a lo mejor metiendo nuestros 1,000, nuestros 2,000, nuestros 5,000 pesos al mes y no hacer retiros nunca, ¿no? No hacer retiros. Entonces, con eso, periodo se va a ir reinvirtiendo automáticamente lo que haya en el fondo, ¿no? Entonces se va a estar reinvirtiendo continuamente y no necesitamos pues hacer nada para utilizar el interés compuesto. Si nosotros hacemos retiros, si nosotros cada año, cada mes o cada determinado tiempo le hacemos retiros, bueno, pues vamos a estar retirando intereses y vamos a hacer que no se utilice el interés compuesto pues en su máximo, ¿no? Si ustedes planean también pues ir gastando en otras cosas, lo que yo les recomiendo es tener 2 inversiones o 3 inversiones diferentes. Puede ser una inversión de corto plazo, que va a ser lo que van a utilizar en el año. Si ustedes quieren irse de vacaciones, si ustedes quieren cambiar su auto, si ustedes quieren comprarse algo, ¿no? Un teléfono, cualquier cosa, bueno, pueden tener ustedes una pequeña inversión que sea la de corto plazo, donde ustedes vayan depositando ahí una cantidad que la van a usar en el año, en el transcurso para las próximas vacaciones, etcétera. Después es recomendable tener otra inversión que sea de mediano plazo, que sea entre 1 y 5 años, por decir algo. Si ustedes quieren comprarse por si algún departamento, si quieren hacer un viaje más largo, si quieren para la educación o la universidad de sus hijos, por ejemplo, bueno, pueden tener ustedes esa inversión intermedia de mediano plazo, ¿no? En promedio 5 años, puede ser un poco más o un poco menos, que ustedes ahí le pueden ir
invirtiendo, también van a usar el interés compuesto, pero pues en menor medida, ¿no? Entonces, al cabo a lo mejor de 3 años, 4 años, 5 años, ustedes van a poder ir haciendo esos retiros para cambiar el auto, comprar un departamento, etcétera. Y tendrán ustedes una tercera inversión, que es la que no van a tocar nunca jamás, que va a ser la de su retiro, ¿no? Entonces es recomendable tener esa parte de retiro y tener muy claro que esa no se va a tocar para nada y la vamos a dejar ahí lo más que se pueda, 20, 25, 30 años. Puede ser que lleguemos a la edad de 60 o 65 años y todavía nos sintamos muy bien, todavía queramos seguir trabajando, ¿no? Si son algún trabajador, si son ustedes empresarios independientes o profesionistas independientes que tienen a lo mejor su consulta, su clientela, y después de los 65 años quieren seguir trabajando. Bueno, esa inversión se puede mantener un poco más y tal vez empezar a utilizarla por si algo a los 70 años, ¿no? Entonces, actualmente nuestra esperanza de vida en México es algo así como 77 años y va aumentando. Se calcula que cada año aumenta un mes, es decir, cada 12 años vamos a vivir, la esperanza de vida aumenta un año más. Entonces dentro de poquito tiempo pues, vamos a andar sobre los 80, 80 y tantos. Eso se está acelerando además, no es un avance constante, cada vez está creciendo más. Hay nuevos avances en la medicina y demás, donde, bueno, es probable que si nos cuidamos, comemos sano, hacemos un poco de ejercicio, ¿no? Sigan los consejos de Jaime en este mismo canal, entonces pues seguramente viviremos bastante más, ¿no? Y entonces, bueno, será importante, si nuestro retiro era a los 65, pues es probable que vivamos 20 o 30 años todavía después de eso, ¿no? Entonces, bueno, empezar a utilizar el interés compuesto, pues puede ser algo muy interesante. Entonces, tengan esa tercera inversión, va a ser su inversión de largo plazo, con la cual, pues ustedes cuando lleguen a cierta edad que ya no quieran seguir trabajando, bueno, pues van a poder empezar a utilizarla y vivir muy bien después de eso, ¿no? Si ustedes juntaron 17 millones de pesos, bueno, pues ya con eso se puede vivir realmente muy bien. Pueden comprarse una casita en la playa, pueden irse a alguna ciudad de provincia que esté bonita y más tranquila, ¿no? O en otro país inclusive, y bueno, pues inclusive con los puros intereses de esto ya se puede vivir muy bien, ni siquiera se tiene que tocar el capital o se puede ir tocando poco a poco, ¿no? Pero pues va a durar muchos años, ¿no? Entonces, entonces aprovechen esta cuestión. Entonces, lo más recomendable es que ustedes tengan esas tres cajas, ¿no? Como ya vimos en algún video anterior, pues no es tan recomendable utilizar el término ahorrar, no es suficiente con solo ahorrar, porque tenemos la idea de que ahorrar es dejarlo en el banco o dejarlo en nuestra casa y tenerlo ahí apartadito, ¿no? Entonces, no, hay que usar las inversiones, hay muchísimas inversiones, hay inversiones con liquidez a un día, entonces no es pretexto de que lo necesitemos y no lo tengamos a la mano, lo podemos tener con una llamada telefónica, con una aplicación, podemos hacer nuestra transferencia de nuestra inversión a nuestra cuenta corriente, a nuestra cuenta eje en el banco. Y entonces podemos tener estas inversiones de corto plazo, lo que vamos a estar utilizando en el año, nuestro mediano plazo, que es de 1 a 5 años más o menos, y más de 5 años será nuestro largo plazo, y pues mientras más largo, mucho mejor, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, hay que pensar un poquito más como hacia el futuro, ¿no? Para, cuidar, pues, de nosotros mismos, ¿no? Se supone que la riqueza así se mide. Si una persona le pregunta qué es la riqueza, o bueno, como se ha definido qué es la riqueza, es la capacidad que tenemos para vivir con lo que tenemos en el tiempo hacia adelante. Entonces, ¿quiénes son las personas más ricas del mundo? Pues las que tienen, si dejaran de trabajar hoy, cuánto tiempo en el futuro podrían vivir con lo que ya tienen, ¿no? Si hablamos de las personas más ricas del mundo, pues eso se mide en términos de generaciones, ¿no? Se miden en términos de cientos de años, ¿no? Si hiciéramos la cuenta de si el Carlos Slim dejara de trabajar hoy, bueno, con lo que tiene, seguramente
¿no? Seguramente, es más, con los puros intereses, con los puros dividendos de sus acciones, podría vivir, pues seguramente toda su vida y toda la de su familia en muchas generaciones, ¿no? Si nos fuéramos a Bill Gates, a Jeff Bezos, a Mark Zuckerberg, algunos hijos tienen, pero bueno, sería mucho más adelante en el tiempo, ¿no? Una persona normal, bueno, si deja de trabajar hoy, pues puede medir con lo que tiene cuánto tiempo le alcanza. Si nosotros con nuestras inversiones podemos medir eso en años, en términos de años, no exageremos con las generaciones, pero si podemos medirlo en términos de años, es que estamos muy bien. Si el día de hoy dejamos de trabajar, ¿cuánto tiempo podemos vivir con el mismo nivel de vida que tenemos? Si pueden ser 5 años, 10 años, 20 años, bueno, pues estamos muy bien. Lo ideal es que cuando lleguemos a nuestro retiro, eso se mida en pues años y en varios años, ¿no? Que sea suficiente para cubrir toda nuestra vida. Es decir, lo ideal es que cuando lleguemos a los 65 años y nos retiremos o jubilemos, esa cantidad que vamos a tener en nuestras inversiones, pues nos alcance para vivir pues 20 o 30 años, ¿no? Si nosotros hacemos esa cuenta y nos da solo de meses, bueno, pues tenemos un problema definitivamente, no muy grave tal vez, pero sí tenemos un problema. Si el día de, por si hoy nos quedamos sin ingresos, nos quedamos sin trabajo, si nos pasa algo y no podemos trabajar, bueno, si podemos, mínimo hay que tener unos 6 meses, ¿no? Pero bueno, si lo podemos medir en meses, pues tenemos un problema, tenemos que rápidamente ponernos a hacer algo para sustituir esos ingresos, ¿no? Entonces, si lo podemos medir en días, tenemos un muy grave problema. Si nuestras riquezas se pueden medir en días, pues va a ser muy complicado. Si al día de hoy dejamos de trabajar y dejamos de percibir, si solo podemos vivir con lo que tenemos en la cuenta corriente, a lo mejor 7 días, 10 días, 15 días, bueno, pues entonces ahí hay un problema muy grave y urgentemente, ¿no? Tendríamos que conseguir otra fuente de ingresos, pues para seguir viviendo, básicamente, ¿no? Y, y hay gente que inclusive no solo no lo miden días, a veces lo miden en horas o inclusive es negativo porque tienen deudas que son más grandes que su patrimonio. Entonces, si se quedan sin ingresos el día de hoy, resulta que no solo no tienen para vivir los próximos días, sino que encima deben una gran cantidad, ¿no? Entonces, ahí es donde habría un problema realmente muy, muy, muy grave. Y sí, lo que tendríamos que hacer en ese momento es inmediatamente conseguir otra fuente de ingresos que además tiene que ser igual o mejor que la que teníamos, pues para que podemos mantener pues ese gasto que teníamos, ¿no? Ese nivel de vida. Entonces, también es recomendable tratar de gastar un poco menos, ¿no? Muchas veces gastamos en cosas que no necesitamos, muchas veces tenemos gastos hormiga. Por ahí en el canal hay otro video que hablamos sobre los gastos hormiga. Hay muchos tipos de gastos hormiga. Luego, por definición, pues son gastos pequeñitos que no percibimos y cuando nos damos cuenta, pues suman una gran cantidad y entonces, pues tratar de evitar o reducir algunos de ellos sería lo más recomendable. Entonces, a través de esta cuestión, nosotros vamos a poder utilizar el interés compuesto y pues ya vimos que crece nuestro dinero de una forma muy, muy importante, de una forma exponencial y se vuelve cantidad muy, muy interesante, muy agradable, que nos va a servir para muchísimas cosas si nosotros tenemos la disciplina y la paciencia de dejarlo trabajar ese dinero pues 20 o 30 años, ¿no? Hay que ver que nuestro dinero va a ser una especie como de empleado, ¿no? Como de trabajador, que el momento que lo ganamos, nosotros lo vamos a poner a trabajar, lo vamos a poner a trabajar para nosotros. Hay gente que trabaja para su dinero y hay gente que hace que su dinero trabaje para ellos, ¿no? Entonces, hay que ser de los segundos, que en cuanto recibimos una cantidad de dinero, pues apartar una partecita y ponerlo a trabajar para nosotros, ¿no? Para que generen pues más esos rendimientos, esa tasa de interés que ya vimos,
También otro término que a veces se utiliza es retorno sobre la inversión. Entonces va a ser importante que nosotros tengamos un retorno sobre nuestra inversión, que es lo mismo que la tasa de interés. Varía un poco dependiendo del tipo de inversión que nosotros hacemos. Si nosotros invertimos, por decir algo, en algún negocio, pues lo que nosotros esperamos es un retorno sobre la inversión. Si nosotros invertimos en un instrumento financiero, bueno, podemos hablar que es una tasa de interés lo que nosotros vamos a estar recibiendo. O si es un tipo de inversión con un poquito de riesgo, bueno, también hablaremos de un retorno sobre la inversión. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos recuperar nuestra inversión, pues en unos pocos años, ¿no? Si nosotros invertimos 100,000 pesos en una inversión, pues lo ideal es que en 3, 4, 5 años máximo nosotros hayamos ya recuperado esos 100,000 pesos, ¿no? Entonces, y con su respectivo, pues, tasa de interés, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos estar obteniendo a lo mejor un interés, a lo mejor de un 15%, un 20%, si es un negocio físico, ¿no? Si nosotros estamos invirtiendo en un instrumento financiero, bueno, pues en la bolsa de valores, como les decía, tradicionalmente más o menos es del 15%. Las empresas que están ahí generan un poquito más que eso. Hay algo que se va en comisiones, en cuotas de administración, pues de las empresas, de las casas de bolsa, de los intermediarios. Pero bueno, nosotros como inversionistas podemos estar obteniendo una rentabilidad de un 15% muy interesante. Y ahorita nosotros hicimos este ejercicio con el 12%, porque bueno, estamos aquí descontando un poco, un poco de inflación, ¿no? La inflación del año pasado pues fue del 3%. Este año, por el tema de COVID y pandemia y demás, bueno, pues va a ser un poquito mayor. Yo creo que va a estar sobre el 4%. Tampoco es algo muy alarmante, ¿no? Todavía, si se logra que se mantenga, ¿no? Abajo de un 4%, bueno, pues más o menos es una inflación manejable y controlable, ¿no? Ha habido periodos en nuestro país, en los 80s y 90s, donde, bueno, donde teníamos inflaciones pues de 30%, 50%, de 100%, que bueno, pues ya últimamente los gobiernos en general pues se han vuelto un poco más disciplinados y ya el Banco de México, que es el que regula la cuestión de controlar la inflación, pues se supone que ya es independiente del gobierno, ya es una entidad independiente al gobierno federal, toma sus propias decisiones, antes no era así. Y entonces ahora ha funcionado muy bien porque, bueno, ya generalmente el tema de inflación se controla un poco mejor, ¿no? Antes el gobierno federal pues tomaba ese tipo de decisiones y bueno, pues como bien sabemos, había también motivaciones a veces electorales que hacían que se echara a andar la máquina de fabricar dinero y bueno, pues eso traía inflaciones muy grandes, pero bueno, la tendencia en todo el mundo fue separar ese tipo de cuestiones, separar la parte económica un poco de la política, ¿no? Y entonces hacer que el Banco de México fuera independiente, tomara sus propias decisiones. A veces se deja influir un poquito, pero bueno, ya mucho menos que antes. Y bueno, eso ha hecho que los niveles de inflación ya de los últimos 20 años para acá, bueno, ya sean mucho más controlables, ¿no? Es deseable en una economía un poquito de inflación, un 2%, un 3%. Es bueno porque hace que la economía tenga cierto dinamismo, hace que las personas que tienen créditos, por ejemplo, bueno, pues se les vaya haciendo un poquito más accesible, hace que las empresas también de cierta forma pues puedan ir creciendo, aumentando sus precios un poquito y demás, pero entonces es recomendable que una economía sana pues tenga una inflación entre un 2, un 3, un 4% máximo. Si esa economía tiene una inflación también muy baja, tampoco es tan sano. Hemos visto, por ejemplo, hay países como Japón, como Estados Unidos, algunos países de Europa, donde a veces tienen una tasa de inflación negativa, lo cual pues también afecta a la economía. No es tan sano tener tasas de inflación negativa porque entonces la economía se empieza a contraer y entonces se producen menos cosas, hay fábricas que cierran porque pues no están creciendo y demás, entonces no es tan recomendable tener cero inflación o inflación negativa.
¿no? Entonces es recomendable un poquito, un 2%, 3% al año, es algo bastante manejable y sobre todo que nosotros podamos percibir que así va a ser en el futuro y entonces nosotros podemos planear, nosotros podemos hacer programaciones, presupuestos y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo a nuestro tema del interés compuesto, pues utilícenlo, sepan cómo está funcionando en su inversión. Si tienen alguna inversión y no están seguros si lo están utilizando o no, pues coméntenos si su inversión está generando o está utilizando el interés compuesto, ¿no? Casi por definición yo les diría que si ustedes no están haciendo retiros de esa inversión, seguramente están utilizando el interés compuesto, ¿no? Entonces, si solo tienen ustedes una inversión y si le hacen retiros, bueno, sería recomendable, como les decía, apartarlo en estas 3 cajitas. Corto plazo, vamos a hacer retiros y pues vamos a estarlos utilizando, le ponemos dinero y le sacamos dinero en una inversión que nos genere algo de rendimiento. Tener una segunda caja que sea nuestra inversión de mediano plazo para cosas un poquito más grandes, ¿no? Pero que vamos a utilizar el interés compuesto, pero en menor medida, y tener una tercera caja con nuestra inversión de largo plazo, ¿no? Que va a ser para comprarnos a lo mejor una casa, para a lo mejor nuestro retiro, para hacer poner algún negocio en algunos años, ya cuando, ¿no? Si queremos independizarnos de alguna manera o si queremos dejar algún tipo de herencia, bueno, pues podemos utilizar esta inversión de largo plazo, ¿no? Mientras más largo mejor, si puede ser de 20, 30, 40 años, pues sería lo ideal, pues para que realmente ese interés compuesto nos vaya generando mucho crecimiento, ¿no? Entonces, así funciona un poquito. Como ya vimos, si nosotros invertimos 5,000 pesos mensuales en una tasa de interés o un retorno de inversión de un 12%, bueno, pues al cabo de 30 años tenemos 17,650,000 pesos, lo cual, bueno, pues es una cantidad muy agradable, muy interesante y que ya nos alcanza muy bien, pues para todo lo que se nos antoje, ¿no? Entonces, entonces, básicamente así funciona la cosa y por eso es que, bueno, pues toda la gente que es asesor financiero y demás, bueno, pues recomienda generalmente que utilicemos este interés compuesto. El nombre suena a veces un poquito sofisticado, pero bueno, básicamente es muy sencilla cómo funciona y simplemente es que nosotros vamos a cobrar intereses de los intereses, ¿no? Entonces, de los intereses ya generados, a su vez generan intereses y así sucesivamente, y por eso es que se va formando esa cantidad tan interesante. Por decir algo, si nosotros nos vamos a este escenario que tenemos, que pasa en los últimos meses, resulta que aunque nosotros solo estamos invirtiendo 5,000 pesos cada mes, de puros intereses estamos recibiendo 173,000 pesos. Entonces nosotros estaríamos acrecentando nuestra inversión 173,000 pesos de intereses más 5,000 de nuestra inversión, que bueno, pues ya al final casi ya ni pinta y bueno, pues vamos creciendo eso cada mes, ¿no? Entonces, 173,000 pesos al mes es lo que ya estamos ganando. Entonces, bueno, casi ya con los puros intereses de estos 17 millones podemos ya vivir, ¿no? Podemos ya vivir muy bien, ¿no? Entonces, por ahí también hay algún otro, por ahí tenemos algún otro video donde hablamos de cuánto vale nuestro estilo de vida. Entonces, es importante que nosotros también podemos hacer nuestra cuenta de ese estilo de vida soñado, ese estilo de vida pues que deseamos tener, cuánto vale. A veces no tenemos claro ese número, ¿no? Queremos simplemente pues tener más dinero y vivir más tranquilos, pero no tenemos 100% claro cuánto vale eso al mes, ¿no? Entonces, es interesante hacer el ejercicio de cuánto vale mi estilo de vida soñado, ¿no? Cuando deseado. A lo mejor vale 50,000 pesos al mes, a lo mejor vale 100,000 pesos al mes, a lo mejor vale 200,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, dependiendo, pues, nuestros
gustos, nuestras aficiones, nuestros gastos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que mientras más grandes somos, pues también el tema de doctores y demás empieza a ser cada vez más importante. Es importante tener nuestro seguro de gastos médicos para que cuando empecemos a gastar más en enfermedades, bueno, pues ese seguro de gastos médicos nos ayude a pagar pues gran parte de lo que vayamos gastando, ¿no? Entonces, podemos hacer ese ejercicio, cuánto vale el estilo de vida que deseamos y con base en eso saber de cuánto tiene que ser esa cantidad y de ahí nos podemos ir un poquito hacia atrás, cuánto tenemos que ahorrar cada mes para lograr eso. A lo mejor decidimos nosotros que con 100,000 pesos al mes estamos contentos, que con eso vivimos bien y estamos tranquilos. Y entonces, pues para tener 100,000 pesos al mes, pues a lo mejor necesitaríamos tener a lo mejor 12 millones, 15 millones de pesos aquí. Entonces, a lo mejor con 4,000 pesos al mes que estemos invirtiendo en nuestra inversión de largo plazo, pues a lo mejor es suficiente para alcanzar esa cantidad, ¿no? Entonces, puede hacerse un poquito el ejercicio a la inversa, partir de cuánto queremos mes a mes en nuestro retiro y de ahí irnos hacia atrás para ver cuánto tenemos que estar ahorrando el día de hoy en nuestra inversión de largo plazo y con qué tasa sería recomendable hacerlo. Cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, pues con mucho gusto. Si nos escriben o nos ponen aquí abajo en los comentarios del video, seguramente lo estaremos publicando en YouTube el día de hoy en la tarde o mañana. Y entonces ahí pueden ponernos nuestros comentarios o mandarnos un correo o un WhatsApp y con mucho gusto se los comentamos y podemos hacer ese análisis, ¿no? Donde nosotros vamos a poder determinar cuánto deberíamos de estar ahorrando cada mes y también podemos ver qué tipo de instrumentos pueden ser los más recomendables, ¿no? Entonces hay muchas opciones, cada vez hay más. El Internet ha permitido que ahora sean muy accesibles las inversiones. Puede invertirse en acciones desde 1,000 pesos. Entonces, en algunos casos hasta desde menos, pero bueno, 1,000 pesos ya es muy accesible, ¿no? Y entonces empezar a hacer nosotros nuestro portafolio de inversiones. Y bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por vernos. Y este video pues lo vamos a publicar en la nochecita mañana en el canal de YouTube. No olviden seguirnos en el canal de YouTube, se llama Oasis Asesoría Financiera y pues está creciendo mucho, estamos muy contentos por eso y estamos subiendo videos todas las semanas. Generalmente subimos como 3 videos a la semana. Este programa es uno de ellos. El día de ayer subimos uno de qué eran las burbujas financieras. Seguramente el jueves o viernes subiremos algún otro. Y José Antonio, buenos días desde Chilpancingo, Guerrero. Para una persona de casi 50 años, ¿qué recomiendas? Pues mira, todavía estás joven, José Antonio, todavía te queda muchos, muchos, muchos años seguramente. Espero que estés sano, ¿no? Entonces, seguramente todavía tienes unos 20, 25, 30 años todavía por delante. Entonces, te recomiendo que una partecita igual tengas a lo mejor tus 3 cajitas, tus 3 inversiones, donde tengas pues la de corto plazo, la que vas a estar usando en este año, la de mediano plazo, a lo mejor para alguna comprita un poco más grande, y la de largo plazo, que la vas a poder utilizar a lo mejor a 15 años, a 20, a 25 años, que sea tu ahorro para el retiro, ¿no? Como ya eres un poco, ya te estás acercando a los 50, entonces lo recomendable sería en la tercera, en la de largo plazo, pues tratar de poner lo más que puedes. Si pudieras ahorrar 5,000, 10,000 pesos mensuales en esa inversión de largo plazo, bueno, pues empezarías a utilizar el interés compuesto y seguramente dentro de 15 o 20 años, pues ya vas a tener a lo mejor ahí por lo menos unos 2 millones de pesos, por decir algo, ¿no? Entonces, entonces, eh, entonces, si no tienes, si, si actualmente cuentas ya con alguna inversión para el retiro, pues tratar de irlo aumentando un poquito más.
Si cuentas con Afore, bueno, pues sí ayuda más, pero no va a ser de mucha ayuda la Afore. La verdad es que con las condiciones actuales de las Afores, la verdad es que no están pagando buenos rendimientos, ¿no? Entonces, ten algo adicional a tu Afore, si es que tienes Afore, ¿no? Y lo recomendable puede ser un fondo de inversión, en tu caso, un fondo de inversión que invierta en bolsa o indizado a la bolsa norteamericana. A mí es la que últimamente ha estado pagando mejores rendimientos. Invierte en acciones. Este tipo de fondos de inversión invierten en acciones de empresas norteamericanas muy sólidas, invierten en acciones como empresas como Facebook, como IBM, como Amazon, como Disney, Coca-Cola, ¿no? Domino's Pizza, ¿no? Entonces, hay una cuestión así. Hay un fondo que replica lo que es el Standard Poor's, que es un índice de Estados Unidos. El Standard Poor's son las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Entonces, pues difícilmente tienen problemas. Una que otra de vez en cuando, pero de sobre 500, pues la verdad es que es un porcentaje muy pequeñito. Y ese tipo de fondos andan pagando sobre un 15% anual, ¿no? Entonces, si lo quieres hacer tú directamente, hay algunas casas de bolsa donde puedes tú invertir a partir de 1,000 pesos. Por decir, hay una que se llama GBM, hay una que se llama Cuspid, que es por internet, hay otra que se llama Bursanet, ¿no? Entonces, en algunas de ellas puedes tener, en Bursanet, por decir algo, lo puedes hacer a través del banco Actinver, entonces te ayudan un poquito con el tema de la inversión y qué fondo escoger y demás. Puedes escoger algo que pague, pues es de algo así como un 15, un 12% anual de rendimiento, y con eso ya se te va haciendo una inversión interesante, ¿no? Entonces puedes empezar, si pudieras estar ahorrando entre 5,000 y 10,000 pesos al mes en esa fondo para el retiro, bueno, pues te vas a retirar súper bien con 2, 3 millones de pesos, yo calculo que hasta un poco más. Si no, empieza por lo menos 1,000 pesos al mes, 2,000 pesos al mes, está bien para empezar. Y con eso, pues a lo mejor no, a lo mejor juntas 1 millón o 1,5 millones, ¿no? Y si tienes eso más un poquito en la Afore, bueno, pues a lo mejor ya se hace una cantidad un poquito más interesante y que te va a permitir eh, eh, pues tener una cantidad interesante. Entonces, no te, no, no, que no te, que no te cohiba un poco, no sientas que porque a lo mejor ya te estás acercando a los 50 años, no sientas que se te acaba el tiempo, tienes muchísimo tiempo en realidad, ¿no? En realidad todavía, pues puedes seguramente seguir trabajando, pues a lo mejor 15 a 20 años todavía más, y de ahí todavía vas a vivir a lo mejor otros 20, ¿no? Entonces siempre es buen momento para empezar a invertir, mientras más joven mejor, pero bueno, también lo podemos empezar a una edad un poquito mayor y de todas maneras utilizar el interés compuesto, ¿no? Entonces, pues probablemente todavía te queden 30 o 40 años más, que bueno, pues lo ideal es que los vivas lo mejor posible, ¿no? Entonces, hay muchas opciones en el mercado. Si no tienes actualmente alguna inversión, acércate con alguna institución, de preferencia que no sea un banco, porque los bancos, su negocio es prestar el dinero. Entonces, si tú te acercas a un banco, te van a ofrecer una tasa muy baja, un rendimiento muy bajo que no te va a servir de nada, probablemente hasta menor de 3%, que es la inflación. Entonces, bueno, ahorrar en el banco no es buena opción. Entonces, pero hay muchas instituciones que sí te pueden servir. Hay operadoras de fondos, hay casas de bolsa, puedes buscar en Google, hay como te digo, estas plataformas de préstamos de persona a persona. Hay otras que se llama, puedes invertir a través de las bolsas, algo que se llama fibras, que son fideicomisos de bienes raíces. Las bienes raíces, pues como todos sabemos, es generalmente una buena inversión. Tal vez no te alcanza para comprar un bien raíz, pero a través de la bolsa se puede invertir en estos fideicomisos donde compras pedacitos de bienes raíces, ¿no? Y entonces te dan el mismo rendimiento, te pagan renta, etcétera, ¿no? Pero sobre esa cantidad que invertiste. Entonces hay muchas opciones, entonces, pues
investiga un poquito en Google y demás y seguramente vas a poder encontrar alguna opción interesante, José Antonio. Entonces, bueno, pues esto fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por vernos y pues no olviden seguirnos en el canal de YouTube y darle a la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que subamos un video nuevo. Muchas gracias y pues esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes en este espacio de la revista Corpo Sano. Gracias, hasta luego.